Ahí estamos, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, ahí están nuestros patrocinadores. Forinver o Forinver Veracruz. Es una asociación civil. Otra asociación civil, el Instituto de Educación General y Humanidades. Y otra asociación civil, Hazte Sentir, que es con la que estamos trabajando y con su plataforma. Nuestro seminario, hoy es el tercer módulo, son 12. Hoy vamos a ver un tema muy importante, este es el módulo 3. Puede ser que es uno de los más densos, uno de los más abultados del seminario que estamos desarrollando, porque vamos a tratar cosas que aparentemente son complicadas, pero las vamos a tratar de explicar de tal manera que se facilite su entendimiento. Porque el propósito de este seminario, a cargo del doctor Guillermo Torres y de un servidor, y del apoyo de las instituciones mencionadas y de Cecilia, es compartir lo que se sabe, lo que se conoce, para formar una sociedad mexicana más culta, y entonces al ser más culta comprenderá mejor la historia de México, el presente y hacia dónde tenemos que caminar todos. El módulo 3 comprende que hablemos de lo que es en la jerga política el término izquierda. Para muchos o para todos es común escuchar el concepto izquierda, derecha, centro, sobre todo columnistas, periodistas, analistas políticos, catedráticos, emplean bastante este término. Tenemos que saber dónde viene el concepto izquierda. El término socialismo, que tiene muchas vertientes, muchas vertientes, familiarizarnos un poco con este concepto, familiarizarnos un poco con quién fue Karl Marx y las tesis más científicas del socialismo y del comunismo, que son las que corren a cargo de Marx y de su compañero de estudios y trabajo, Federico Engels. Para poder comprender los fenómenos sociales de los últimos 300 años, y ya lo vimos en el módulo 1 y en el módulo 2, donde hablamos un poquito del mercantilismo, donde hablamos cómo el mundo cambió cuando se se descubre el continente americano y se forma, se forma con el trabajo comercial que hacen los imperios europeos al ir colonizando y poblando y mestizándose con los pueblos nativos de América y formando nuevas ciudades, una nueva civilización en América, tanto la América hispana, la portuguesa, la inglesa y la francesa, de la que hablamos muy poco, pero que también estuvo muy presente. En ese orden de ideas, es muy importante que nos familiaricemos con el concepto burguesía, que nació a raíz de los avances comerciales y con una gran fuerza a partir, también como ya lo dijimos en los módulos anteriores, de las revoluciones industriales que se acentuaron muy fuerte en la segunda mitad del siglo XVIII, es decir, entre 1750 y 1800. Esos 50, 70 años antes de que las colonias hispanas de América Latina comenzaran a independizarse del Imperio Español. En términos de una buena historiografía, tenemos que concebir que el concepto burguesía en realidad comenzó a aparecer en el escenario de la historia allá por el siglo XII con aquellos comerciantes, aquellos artesanos y aquellos profesionistas que comenzaron a aparecer. Debemos tomar en cuenta que las primeras universidades del mundo en esta misma época es cuando se empiezan a construir, a edificar. Principalmente las primeras universidades fueron creadas por religiosos católicos
Y esto permitió, bueno, que se multiplicara el número de matemáticos, de médicos, de abogados, de ingenieros, y al momento que empiezan a ejercer su profesión, comienzan a convertirse en un sector de la sociedad que por sus actividades profesionales o comerciales o artesanales, en una época donde toda la producción de lo que había, sillas, mesas, equipos para caballo, para carretas, etcétera, para construir casas, todo venía de procedimientos artesanales, no existían las fábricas ni existían las industrias en el siglo XII. En ese orden de ideas, la burguesía es así como comienza a desarrollar una influencia muy importante en la sociedad, porque no va a depender de las fuerzas políticas que en ese momento eran príncipes, reyes y señores feudales. Es muy importante que para todos los procesos históricos, políticos y sociales que vamos a estudiar, comprendamos muy bien este concepto de lo que es ser burgués y de lo que es la burguesía, porque el planteamiento comunista que vamos a estudiar en este módulo de ahí despega, de lo que es la burguesía. Ya para el siglo XVIII, que comenzaba a desarrollarse la primera revolución industrial con la máquina de vapor que comentamos en el módulo 2, ya es más fuerte el poder económico y es más ancho el número de los burgueses, principalmente los comerciantes, los que se dedicaban a la cuestión del comercio marítimo y fluvial. Eso era muy importante, no había carreteras. Los señores artesanos, las familias que se dedicaban a alguna producción artesanal, como pudiera ser la construcción de utensilios de cocina, de herrajes de caballos, el diseño de vestuarios. Los profesionistas que pueden ser aquellos médicos, aquellos abogados, aquellos contadores que de una manera más modesta comenzaban a desarrollar su profesión. Los préstamos generaron los primeros bancos desde el norte de Italia, ya cuando empezó el descubrimiento de América, las grandes navieras de los países europeos que comercializaban con América. Y cuando aparecen los primeros inventos de la revolución industrial, pues aparecen los industriales. Todo eso empezó a definirse muy concretamente, como estamos viendo en la pantalla, hace unos casi 300 años. Pero vean lo importante de la burguesía, porque la burguesía está vigente. Y está vigente en todo el mundo, está vigente en México, en Estados Unidos, en Alemania, en Suiza, en Inglaterra, hasta en China, ¿no? Entonces, es muy importante que ¿quiénes somos los burgueses? Me he atrevido a poner esta foto para tratar de ejemplificar de alguna manera qué hace la burguesía del siglo XX y del siglo XXI. A partir de la era posmoderna, que es la que empieza después de la Segunda Guerra Mundial, donde los críticos señalan que la burguesía tiene 70 años de estar distraída en su confort, en sus viajes, en sus comodidades, en estar pendientes de la moda, en estar pendientes de las cosas materiales, dicen los socialistas. Se han deshumanizado los burgueses, acusan los socialistas. Esa va a ser unas líneas del pensamiento del comunismo. Tenemos que hacer aquí un anuncio, una especie de paréntesis necesario, porque se apareció algo en el siglo XVI, allá entre el año 1520 y 1530, todos tienen alguna noción histórica de esto. Aparecieron las reformas teológicas de Martín Lutero, que en una franca rebelión teológica contra la Iglesia Católica, y hubiera sido también contra la Iglesia Ortodoxa, nada más que está más hacia el oriente, y contra algunas personas que sí venían planeando algunas reformas de carácter urbanista, donde se distinguía don Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam era posiblemente el pensamiento teológico católico más brillante de ese momento. No de la historia, sino de ese momento. No venimos a hablar aquí de Lutero ni de la reforma teológica porque no soy teólogo,
Pero desde el punto de vista de la historia, este comentario es importante porque para los marxistas y comunistas, es decir, para los socialistas científicos, vamos a verlo adelantito, el poder de la historia, el motor de la historia que mueve al hombre, es, según ellos, la lucha de clases sociales. Bajo esta perspectiva, en la que yo considero que sí es parte de la realidad, pero no es la realidad entera, la reforma protestante, el cisma que causa Lutero a la cristiandad. Hasta antes de Lutero, el mundo cristiano tenía una sola fe y se le llama históricamente la cristiandad. Ya después de Lutero es católicos romanos, protestantismo y todo lo que viene después del protestantismo, que es un sinnúmero hasta el día de hoy imparable de nuevas religiones y nuevas maneras de desarrollar la fe. Pero viéndolo con los lentes, con los binoculares de la lucha de clases, lo que la reforma protestante del siglo XVI plantea es que el individualismo religioso lucha contra el clero de la Iglesia Católica Romana. Entonces, ahí hay una transformación social. Luego vendrá la contrarreforma. Ese es tema de un apartado, eso sería tema de un estudio específico. La reforma de Lutero, lo del siglo XVI, se plantea una reforma social. Y es que esta lucha de clases es, según para Marx, para Engels y otros socialistas científicos, lo que ha venido distinguiendo la historia de la humanidad a partir de las grandes civilizaciones. Vamos acercándonos un poquito a nuestro tiempo y es necesario hablar un poquito de la Revolución Inglesa, que fue, en números redondos, 100 años antes de la Revolución Francesa. 1646 a 1662 aproximadamente. Se da una lucha de clases, pensando un poquito como Marx, porque los miembros de la nobleza y algunos señores feudales que habían logrado ser los cuerpos consultores del monarca, cada vez le venían reclamando al monarca, en este caso al monarca inglés, que tenía que tener menos poder y tenía que consultar más con ellos los temas del manejo de los recursos del imperio, del reino, los gastos cuando venían guerras, los impuestos, otro tipo de cosas. La Revolución Inglesa se va a distinguir de la francesa, me adelanto, porque la francesa termina instaurando una república. Ahorita lo vamos a ver también. Ya lo vimos, pero lo vamos a subrayar. Y la Revolución Inglesa, que es un poco menos cruel que la francesa, se ponen mejor de acuerdo los británicos y crean ellos, le quitan el poder absoluto a la monarquía y le limitan el poder y le dan más poder al parlamento. A final de cuentas es una lucha de clases, según los socialistas, no yo, que donde los miembros del parlamento le van a disputar el poder a la nobleza, a la monarquía. Pues termina la Revolución Inglesa con estos resultados. Triunfa la monarquía limitada, o sea, de poderes limitados sobre el concepto de monarquía absoluta. La monarquía absoluta era donde el emperador o el rey hacían lo que ellos querían. Si el rey era sabio, ¿sí? Si el rey era un hombre prudente, como algunos reyes e emperadores de la historia, como fue en su momento en la antigua Roma el emperador Marco Aurelio o el emperador Adriano, como fue en la España clásica, Carlos V, hombres que tenían un cuerpo consultivo donde escuchaban opiniones y tomaban decisiones de manera sensata, pero pues no todos los monarcas eran así. Se instituye también con la Revolución Inglesa la tradición de un monarca vitalicio, es decir, de acuerdo a las leyes inglesas, el monarca inglés va a seguir siendo un hombre de poder con poderes limitados y una ley o una constitución va a limitar esos poderes, pero se sigue respetando la tradición de la monarquía para los ingleses vigente hasta el día de hoy, con una sucesión hereditaria con poderes limitados. Y ese es otro tipo de arte político. El poder político y el económico casi en su mejor parte pasa al parlamento y se convierte hoy en día en lo que es una monarquía parlamentaria.
La Revolución Francesa es distinta. Es 120 años aproximadamente después de la francesa, de la inglesa. Comienza en el año 1789, termina en el año 1790, 1791 con la toma de la Bastilla. Y volvemos otra vez al tema de las clases sociales que están en lucha. En la Revolución Francesa va a triunfar la burguesía de la que tanto hemos venido hablando sobre la monarquía. Pero aparece una clase también cortada, la vamos a hablar de detalle, que es el proletariado, que digamos que son las clases que no son los dueños de los medios de producción, que económicamente, no moralmente, económicamente están abajo de la burguesía. Algunos miembros del proletariado se montan en esa burguesía con su capacidad de hacer una guerra, con su capacidad de hacer un discurso político, y a final de cuentas la burguesía en todas sus corrientes termina triunfando sobre la clase aristocrática en la Revolución Francesa y se instituye una república. Al calor de la guillotina, donde se hacía justicia pronta y expedita y sumaria. Pero yo tengo mis dudas de que haya sido justicia en todos los casos, a través de la guillotina, donde aparece gente importante como Fouché y Robespierre. Pero fíjense que vamos a ver un tema interesante. El tema interesante es donde viene la palabra izquierda. ¿Por qué estamos hablando nuevamente de la Revolución Francesa? Bueno, es que es obligado a hablar de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, al momento que destituyen al monarca y lo guillotinan, a él y a toda su familia, se forma una república, y Francia era tan o más complicado como es México. Había tantos grupos sociales en Francia con tantas denominaciones que podríamos desarrollar un curso de unas 6 horas para explicar cuántos tipos de grupo había en Francia. Algunos miembros de la nobleza, burgueses con mucho dinero que no querían que desapareciera la figura del monarca, sí proponían un sistema parlamentario, que no querían que se fuera el monarca. Los burgueses, estaban los letrados, estaban los que no eran muy letrados, y de acuerdo al nombre de sus líderes tenían distintas denominaciones los grupos. Al final de cuentas hay una asamblea muy famosa, aquí lo va a decir, en el año 1 de octubre de 1791, donde por primera vez había habido una asamblea constitutiva y ahora una asamblea legislativa, que era la que iba a hacer las leyes. Y llega el presidente de la asamblea, y habiendo tantos grupos sociales como se ve en esta foto, el presidente de la asamblea le pide a los que defendían a la nobleza, pero que no dejaban de ser burgueses, digamos, de más nivel cultural y económico, le pide que se sienten del lado derecho y que tomen asiento para constituir la asamblea a los burgueses y los proletarios sumados a los burgueses, que conformaban varios grupos, que se sienten del lado izquierdo. Bueno, fíjense lo que dice la historia. Esta asamblea contaba con 260 partidarios de la monarquía constitucional parecida a la inglesa, inscritos en un club, ¿sí? Y donde aparecen figuras como Lafayette y Bernabé. Había 136 diputados que desconfiaban de la monarquía y pertenecían al club de los jacobinos. Les llamaban jacobinos porque se reunían en un monasterio de los dominicos que tenía varios siglos, que le llamaban, a los dominicos les llamaban en París los jacobinos porque el templo se llamaba de San Jacobo. Ahí hacían sus reuniones, ahí hacían su organización política, y así se iban armando muchos grupos. Estos jacobinos se inclinaban más por el tema de formar una república. Algunos estaban dirigidos por Jacques-Pierre Brissot, porque eran conocidos como los brisotinos. Pero esos brisotinos eran parte de 30 o 40 grupos que había. Ellos eran un grupo muy representativo. Los monárquicos se sentaron entonces en esa asamblea de 1791, en la Asamblea Legislativa de la República Francesa, de una República Francesa que apenas se venía formando,
Luego siguieron una serie de revoluciones y de guerras y de cuartelazos y de un sinnúmero de conflictos todo el siglo XIX en Francia. Y ya vienen a sentar prudencia hasta el siglo XX y hasta el día de hoy, pues ahora son una república muy poderosa y muy importante en Europa. Pero en esa asamblea de 1791 quedan los bizantinos del lado izquierdo y quedan los que todavía esperaban a que hubiera una monarquía parlamentaria del lado derecho. Es decir, se consideró entonces en la jerga política, en el lenguaje político, en el pensamiento político, que la gente que pretendía, la gente cuyas convicciones y forma de razonar se inclinaba por conservar las cosas como estaban con ligeras modificaciones, se le llamara gente de derecha. Y a los que buscaban cambios radicales o progresistas, gente de izquierda. Y es así como evoluciona el término para llegar hoy en día a familiarizar el concepto de izquierda con las corrientes socialistas y comunistas, porque ellos son los que suelen proponer cambios radicales. Y hablando de cambios radicales, llegamos a la presencia de Karl Marx, de origen judío, nacido en la Prusia, lo que ahora es Alemania. Alemania se llama Alemania a partir del siglo XX, pero lo que conforma Alemania, la historia del pueblo que más ha dado científicos y músicos y futbolistas en la historia del mundo, se llamó mucho tiempo Prusia, no Rusia, Prusia. Era el imperio prusiano. Y los pueblos alemanos eran parte del imperio de las tribus germánicas. Primos hermanos, antropológicamente hablando de los sajones que forman Inglaterra. Bueno, nunca se han llevado, pero son primos hermanos, se parecen a nuestros hermanos judíos y a nuestros hermanos árabes que descienden de las mismas tribus, pero tampoco se llevan. En el siglo XIX ya había muchos personajes que empezaron a defender la situación de los trabajadores con las revoluciones industriales. Es decir, el socialismo científico que va a desarrollar Marx y Engels y que va a continuar vigente hasta el día de hoy, tiene ciertos antecedentes. Hay un primer socialismo que se le llama un socialismo premarxista. Vamos a ver rápidamente algunos personajes de este socialismo antes del manifiesto comunista de Carlos Marx. Aparece en Inglaterra, rápidamente lo comentamos, Robert Owen, que es un hombre que ya viene planteando reformas laborales para que los trabajadores vivan en mejores condiciones de trabajo. Wilhelm Weitling, de Alemania, que comienza a decir que los trabajadores y los agricultores tienen que vivir de una mejor manera, pero dice Weitling que eso no se va a conseguir con el diálogo, que tiene que haber el uso de la violencia e implementar una dictadura, porque con el diálogo no se va a convencer a los poderosos. Saint-Simon en Francia hace un planteamiento de cómo un Estado nuevo, debe de acabar con la guerra y con otras actividades, porque dice que solamente traían hambre y pobreza a la gente. Bueno, interesante lo que dice Saint-Simon. Charles Fourier, también en Francia, empieza a hacer propuestas de cómo deben de trabajar ciertas industrias en el campo para que los trabajadores mejoren sus condiciones de vida. Etienne Cabet, también de Francia, habla de un planteamiento comunista, pero pide que sea por medios pacíficos y democráticos. Era así como estos socialistas, con sus tesis, con sus estudios, con sus ensayos, con sus planteamientos, venían proponiendo reformas sociales para las clases trabajadoras y para la gente que trabajaba en el campo, y sobre todo para la gente que quedaba en condiciones muy graves después de la guerra. Haciendo un planteamiento de este socialismo, de este primer socialismo a principios del siglo XVIII, al cual después Marx y Engels le van a llamar socialismo utópico, porque era así como algo que nada más se quedaba en el mundo de las ideas y no aterrizaba. Podemos trazar algunas luces diciendo que
Las sociedades comunistas buscaban que se materializaran todos los anhelos de todos los individuos. Se venía planteando que los trabajadores no tenían patria, sino que formaban una sola clase mundial. Se exigía tener la capacidad productiva del trabajador para elevar su nivel de vida. Se proponía que la lucha por el poder en favor de los trabajadores tenía que ser violenta y no a través del diálogo. Y se criticaban todos los errores de de la mala administración de los gobiernos y de las clases dominantes. Bueno, aquí encontramos una Europa muy ocupada intelectualmente en el siglo XVIII, señalando toda clase de necesidades de cambios en la administración, en la corrupción, en la guerra, en el trato a los trabajadores, etc. Este socialismo del siglo XVIII va a evolucionar, va a formarse en Europa algunos movimientos muy interesantes y se va a empezar a construir un socialismo más ordenado metodológicamente, más profundo, con más información, al cual se le va a llamar socialismo científico. El socialismo científico se va a distinguir del utópico en que va a decir, como lo va a decir adelante Marx y Engels, que los cambios sociales de los que viene hablando el socialismo utópico y el socialismo científico solamente se pueden alcanzar a través de una lucha de clases, como se venía dando en la Reforma de Lutero, como se venía dando en la Revolución Francesa, como se venía dando en la Revolución Inglesa y como se había dado en otras pequeñas revoluciones que hubo en la antigua Roma y en la antigua Grecia. Ellos siguen diciendo, esa lucha social es indispensable para el cambio social, ¿sí? Pero siempre son los burgueses los que hacen esos cambios sociales. Y así llegamos al manifiesto comunista que aparece publicado en la ciudad de Londres en 1848. Marx, de origen judío, nacido en Alemania. Engels, nacido en lo que ahora es Inglaterra. Tenemos que tener muy claro, repito, qué es la burguesía y qué es el proletariado. Me he permitido buscar a través de un diccionario de economía política de corte marxista. Ahí está el autor, Borisov, Samim, Marakova y otras personas. También hay uno muy famoso de Karl Marx, un diccionario, que es precisamente un diccionario de cultura marxista. Fíjense, aquí quiero hacer una anotación. Los diccionarios de economía financieros que hablan del capitalismo se la pasan hablando de economía y de finanzas y no ven las profundidades que sí ven los socialistas. Tenemos que tener conciencia que los estudiosos del socialismo piensan más en las entrañas de la humanidad desde la óptica social y los estudiosos del capitalismo ven más los dineros. Afortunadamente no son las únicas maneras de pensar, porque más adelante en el seminario veremos, cuando le toque a Guillermo Torres, la belleza y las bondades de la socialdemocracia cristiana y de otras corrientes de pensamiento que no están en esos extremos. Pero hay que reconocerle al socialista que es un hombre estudioso. A lo mejor no sabe abrir una fábrica, ni pagar una nómina, ni hacer procesos de producción, pero son estudiosos. Miren, ese diccionario nos dice que la burguesía, ¿sí?, es la clase dominante en la sociedad capitalista. Es decir, pues casi todas las que hay en el mundo hoy, que poseen en propiedad los medios más importantes y decisivos de la producción y vive a costas de explotar el trabajo asalariado. Esa es una definición marxista, pero define a la burguesía desde la óptica de ellos. ¿Y qué es el proletariado? El proletariado es la clase formada por los obreros asalariados de la sociedad capitalista que carecen de propiedad sobre los medios de producción y por ello están obligados a vender su fuerza a los capitalistas. Ellos dicen, el trabajador no tiene libertades porque no tiene tiempo, todo el día está trabajando. La única libertad que tiene es su toma de decisión de vender su capacidad de trabajo, su fuerza, vendérsela al industrial, al dueño de la fábrica, al dueño del medio de producción. Y este
estas dos clases sociales van a estar en constante pugna, no según el pensamiento liberal, no según el pensamiento de la democracia cristiana, no, según el pensamiento marxista. Es una caricatura tradicional del siglo XVIII. ¿Y cómo nace el manifiesto comunista? Bueno, hay que ver el contexto. El contexto es que, ya lo hemos dicho muchas veces, estamos en el siglo donde la revolución industrial se comienza a acelerar. Comienza a aparecer la máquina de vapor, el telégrafo, el manejo de la electricidad. Se empiezan a dar muchas cosas y empiezan a crecer mucho las ciudades, las fábricas y las industrias hasta el día de hoy. Este aceleramiento, este estado de competición entre las industrias, genera que los trabajadores estén en condiciones de trabajo indignas, insalubres e inhumanas. Eso es verdad. El trabajador sufría mucho. Trabajaba 16 horas diarias. La Liga de los Justos aparece en Alemania en 1836, donde proponen cambios radicales en favor del trabajador. Y la Liga de los Justos tiene que huir de Alemania porque los persiguen y se van a París. Y cuando llegan a París, los alemanes comienzan a formar una liga de comunistas y se suman algunos franceses. Quien viera hoy a los dos países más ricos de Europa, Alemania y Francia, políticamente, económicamente tan lejos del comunismo y son los dos países más ricos de Europa. Pero va a aparecer, aquí vamos a hacer un paréntesis muy importante y les ruego que presten atención porque hoy vamos a aprender juntos algo muy importante que es propio que solamente estudian los filósofos. No se puede concebir el pensamiento comunista si no hubiera aparecido un hombre que de comunista no tenía nada, pero lo comenté en el módulo 1, creo. Hegel es el último filósofo grande de los tiempos, de los tiempos modernos. Es uno de los filósofos más obligados a estudiar en la historia de la humanidad de 10 o 15 filósofos. Pero en el orden del tiempo, Hegel es el último que hace un planteamiento nuevo no visto antes de él. Y va a decir muchas cosas. Hablar de Hegel significaría propio de una maestría. Pero Hegel va a obsequiar a la humanidad una manera de cómo se ven las cosas en la evolución de la historia. Y es un método que él propone que se llama la dialéctica. Aquí vamos a hacer un paréntesis de filosofía y de un sistema que rebasa la lógica o que ve más allá de la lógica. No que la rebasa, puede ser que la lógica sea más perfecta, pero me refiero a que el planteamiento hegeliano apunta a interpretar de una manera estructurada los fenómenos sociales. Dice Hegel que para entender los fenómenos sociales se necesita un método, digo, aquí está muy concreto y muy resumido. Si me escucha algún hegeliano, me puede criticar con justa razón. Yo estoy tratando de hacerlo demasiado concreto para que se pueda entender en unos minutos. El planteamiento de la dialéctica de Hegel dice que toda afirmación social en su estado natural, que es un estado natural, por ejemplo, que de un varón y una mujer haya un niño, si hay un ayuntamiento. ¿Qué es un estado natural? Pues que las plantas para crecer necesitan agua. Dice Hegel que esa afirmación es una tesis. Pero esa tesis, en el abstracto, debe de tener una antítesis que la niega. Y de esa afirmación y esa negación debe de haber una conclusión a la cual él llama síntesis, una conclusión armónica. Y es de esta manera como esa síntesis o conclusión armónica se puede expresar en todos los terrenos de los quehaceres de la humanidad, como son la religión, la filosofía, la política y la filosofía económica. Vamos a hacer, si así me lo permite este seminario, una pequeña praxis de qué es la dialéctica con un modesto ejemplo que aquí yo quiero poner, del cual soy responsable.
Tesis. Esto es para que mejor se comprenda la dialéctica. El machismo afirma que las mujeres solo sirven para procrear y cocinar. Eso yo lo oía mucho de niño, de los señores grandes. Lo alcancé a oír bastante, todavía digo, mi niñez era ya por el 75, 73, que tenía 7, 8 años. Y se oía muchísimo. Antítesis del feminismo radical, que afirma, hoy en día el feminismo radical afirma, todos los varones son potencialmente violadores y no razonan su sexualidad. Tesis, las mujeres solo sirven para procrear. Antítesis, todos los varones son potencialmente violadores y no razonan su sexualidad. Síntesis, el varón y la mujer son un complemento que al respetar sus recíprocas dignidades humanas, procrean hijos y forman una familia. Este es un ejemplo de dialéctica, puede haber ejemplos mucho más complicados y mucho más sencillos. Y con este método Marx va a reclamarle a Hegel, no se conocieron, pero reclamarle en el pensamiento, que no encuentra en esa dialéctica con la que él está de acuerdo para estudiar los fenómenos sociales, no encuentra él justicia para el proletariado. Y se basa en el desarrollo de las tesis hegelianas para comenzar a desarrollar sus tesis comunistas. Pero tacha a Hegel de no darle solución con sus planteamientos a el proletariado. Y Marx tiene una característica que va a romper también con todos los pensadores previos de la humanidad, donde estaban Sócrates, Platón, Santo Tomás de Aquino, Kant, Hegel, Buenaventura, Spinoza, Leibniz, que era un erudito, todos los que precedieron a Marx, que eran muchísimo mejor filósofo que él. Marx va a hacer algo como filósofo que va a cambiar bruscamente la historia. Para Marx dice que aquella filosofía que no se pone en praxis, que no se lleva a la vida real, no sirve de nada. Que los filósofos tienen la culpa de que se la han pasado buscando toda la historia, la verdad y el bien, pero que no han hecho nada por la sociedad. Que un buen filósofo como él va a llevar las cosas a cabo, va a materializarlo en la realidad. Y ahí el pensamiento marxista se vuelve hasta el día de hoy una herramienta pues, a la que hay que prestarle mucha atención, porque en algunos casos ha sido de mucho cuidado y de mucha gravedad. El Manifiesto Comunista es una de las obras que hace Marx. No crean que es la única, hizo muchas obras, hizo 20 o 30 obras, entre las cuales la más extensa es El Capital, propia de un estudio abundante, porque es una obra de más de 7 volúmenes, no recuerdo el número de volúmenes, pero es de más de 5 volúmenes. El Manifiesto Comunista no es tan grande, pero es la que más impactó en las reformas sociales y tiene otras obras como La Familia Sagrada y algunas cosas que desarrollaba Marx. Vamos a ver rápidamente ese Manifiesto Comunista de 1848 que ha causado tantos cambios en la historia del mundo, incluyendo nuestro país. ¿En qué consiste? Vamos a ver un análisis rápido, expedito, lo más que podamos, del Manifiesto Comunista. El Manifiesto Comunista se divide en 4 capítulos. El primer capítulo va a llamarse Los burgueses y los proletarios, y es la historia del capitalismo y el surgimiento de la nueva clase burguesa. El segundo capítulo se va a llamar Los proletarios y los comunistas, donde el proletariado como clase social oprimida por los burgueses van a desarrollar un proyecto político que va a ser el proyecto político del proletariado. El tercer capítulo se llama Literatura socialista y comunista, donde Marx va a analizar las tesis existentes en materia del socialismo hasta su época y va a proponer una tesis única y válida junto con Engels, a la cual van a decir, a ver, todas las tesis socialistas que ha habido hasta el día de hoy no sirven. Algunas son interesantes, pero la que le va a servir a la humanidad es la que estamos aquí haciendo, en este manifiesto. Y el capítulo 4 se va a llamar Posición de los comunistas ante los diferentes partidos políticos, donde él se va a limitar a mencionar los movimientos políticos de Europa y de Norteamérica que hay en ese momento histórico, pero que son movimientos que ya están haciendo luchas a favor de obreros y agricultores.
Obviamente los va a citar Marx para criticarlos y para decir que el correcto es el de él. Vamos a ver rápidamente sus planteamientos porque son muy serios. Vamos a ver 5 planteamientos. El primer planteamiento del manifiesto comunista es que el motor de la historia es la lucha de clases. La clase social que ejerce el poder político y económico son los que dominan, son los burgueses. Y hay una clase que siempre va a estar en la historia oprimida, dominada, a la cual le va a llamar el proletariado. Que este conflicto de intereses entre los que dominan y los dominados va a hacer que las sociedades se transformen, que así ha venido siendo toda la historia, según Marx y Engels. Y dice algo muy serio. Dice que esas dos clases sociales son enemigas. Sí reconoce, porque habla mucho, critica mucho a la burguesía y a los capitalistas, pero en el fondo parece que les aplaude porque las reconoce muchos aciertos. Dice que reconoce que no hay una clase social en toda la historia de la humanidad más perfecta para los procesos productivos, no para la moral, ni para la caridad, ni para la búsqueda de la verdad, no. Para los procesos productivos, la clase social más perfecta es la burguesa. Otro planteamiento que hace el marxismo dice que toda sociedad tiene una base y una superestructura. Se los voy a explicar rápidamente con la siguiente imagen. Mire, según el manifiesto comunista, tal y como se puede ver ahí en la pantalla, todo depende en la sociedad de cómo sean los medios de producción. Para ellos, eso es la base del todo, no del casi todo, del todo. Por eso se les concibe a ellos como los del materialismo histórico. Porque no ven el aspecto humano, o sea, ellos no ven al hombre como un sujeto de virtudes, ellos no ven al hombre como un hombre íntegro, como le veía la escolástica católica que estuvo muy fuerte 1000 años, del siglo 6 al 16 aproximadamente. No veían el perfeccionamiento del cuerpo humano como se veía en el Renacimiento. No veía la calidad del ciudadano virtuoso como se vio en la antigua Grecia, en la antigua Roma. No, para ellos lo más importante, lo único que es realmente importante, lo único que pertenece a la realidad y lo único que se tiene que afirmar para no ser hipócrita, según ellos, son los medios de producción. Y esos medios de producción, donde tiene un valor agregado la tierra, las herramientas, las máquinas, las fábricas, se van a relacionar con los regímenes de propiedad vigentes. Toda esa sinergia de producción que habla de la propiedad privada, de la propiedad industrial y de los capitales, todo eso es la base. Y ahí se materializa la opresión del burgués contra el proletario. Esa es la base de toda sociedad según Marx y Engels. Y esta base se va a interrelacionar con lo que está, toda la cultura que hay en la sociedad, donde va a entrar las leyes, la política, la ciencia, la educación, la religión, que ellos lo consideran el opio del hombre, la familia, la filosofía, digo, esa es una ofensa para los filósofos y es una ofensa para muchas religiones, pero y inclusive para el arte también es una ofensa, en mi opinión, para los artistas. O sea, pero ellos decían que los factores de producción y los regímenes de propiedad iban a influir en todo eso. Y que quien lo negara era un falso y un hipócrita. Porque solamente los procesos de producción y ese régimen de propiedad privada y ese régimen de hacer las cosas y de producir bienes y servicios y de materializar a las personas y de darle un valor comercial a las personas es lo que va a influir en los de arriba. Y es que esto se tiene que ver quizás un poco ontológicamente. Por ejemplo, si una persona quiere hacer una casa, una residencia, una mansión bella arquitectónicamente, pero esa persona no sabe de arquitectura, pero tiene el capital suficiente, va y contrata al mejor arquitecto de la ciudad donde vive y hace una casa esplendorosa. Entonces dice Marx y Engels, esa casa bella, esa casa esplendorosa, que es un concepto estético,
no fue hecha por el arquitecto que la va a vivir, sino por el que pagó el precio, el que cubrió con su capital, y el arquitecto se vendió, se puso un precio a su trabajo. Luego, entonces, el arte arquitectónico tiene que ver con los procesos de producción. Y así barre con la familia, con la religión y con todo el quehacer humano. Este es un tema muy extenso, aquí estoy haciéndolo de una manera muy concreta para la comprensión de todos nosotros. Y vean esto tiene mucho que ver con el siglo XXI. ¿De dónde creen que nace toda esta estructura y superestructura que está puesta en la imagen, donde está toda la vida social? Hacen una reflexión histórica y dicen que esa es la civilización del patriarcado. Y se preguntan, ¿y dónde están las mujeres? Porque esto lo puso el hombre, el varón. Yo siempre he dicho de una manera muy subjetiva y muy deductiva, yo no veo rasgos muy viriles ni en Marx ni en Engels. Pero esa es una opinión personal mía. Luego entonces, no nos sorprenda que el marxismo cultural del siglo XXI intente destruir el patriarcado y polarizar a la sociedad con un feminismo radical a través de las tesis del siglo XX y XXI, que son más de Engels que de Marx, porque ahí está el origen del origen del origen. Dijera Aristóteles, la causa de la causa de lo causado. Para ellos todo esto viene de la imposición del hombre sobre la mujer. Hay que destruirlo, dicen los marxistas. Bueno, el manifiesto comunista va a seguir diciendo que como los burgueses son los dueños de los medios de producción, las ideas que imperan en la sociedad no son neutrales, son ideas de la clase dominante. Y por eso construyen leyes, política y arte. Sigue diciendo el manifiesto comunista que la sociedad burguesa cada vez acumula más y más capital. En eso tiene razón. Al día de hoy, en el siglo XXI, pues vemos que desaparecieron las pequeñas farmacias, desapareció la tiendita de la esquina y han desaparecido muchas cosas que los grandes capitales con sus tiendas en cadena vienen desapareciendo. Pero bueno, algún día ojalá puedan estudiar a Alois Schumpeter, que va a ser, para mi escasos conocimiento, el político economista más brillante, el genio del emprendedurismo, fundador del emprendedurismo en Harvard, Alois Schumpeter, se ríe de muchas cosas de Marx porque dice es que no viste muchas cosas, ¿no? Y una de ellas que no viste el emprendedurismo, ¿no? Es decir, el emprendedurismo es algo que los marxistas no llegaron a ver, ¿no? Que es una forma en la que mucha gente sale adelante con las ideas de la innovación. Bueno, siguen insistiendo que la revolución industrial acelerada va generando una nueva clase burguesa industrial, es decir, con el proceso industrial, ahora los burgueses son más ricos y son tan ricos que pueden transformar hasta la religión, están acabando con lo que era divino y absoluto, dice Marx, porque sus tecnologías van cambiando todo y eso sí, dice Marx, no hay otro sistema que produzca tantas cosas como ellos. Parece ser que cavan su propia tumba el capitalismo. El capitalismo va a transformar la escuela, la educación, la familia, la religión, la ciencia, es decir, todo. Porque si el capitalismo expande sus riquezas tanto que va a seguir empobreciendo al ser humano. Todos tienen un valor, como en el caso que pusimos del arquitecto. Para Marx quiere decir que ese arquitecto tenía un valor y se vende. El objetivo del manifiesto comunista que ellos hacen es luchar contra el capitalismo, con alianzas y llevar a los obreros al poder y así liberar a toda la sociedad humana, principalmente al proletario, a la mujer y a todo el que ha sido postergado. Es una emancipación social. Gracias. Se trata de abrir, dice Marx, el manifiesto comunista está hecho para abrir la conciencia del trabajador. Así como nosotros con este seminario estamos tratando de abrir la conciencia de los que estamos participando en él, la conciencia del pensamiento educado, racional. Así el manifiesto comunista trata de abrir la conciencia del trabajador, para que el trabajador sepa cuál es su posición para acabar con el burgués y los capitalistas.
Y dice algo muy interesante que destruye el concepto de nación, o se le critica a los marxistas de destruir el concepto de nación. Dice, el movimiento proletario debe ser universal. No importa quiénes sean los proletarios de Estados Unidos de Norteamérica, no importa quiénes sean los de Alemania, ni quiénes sean los de Francia. Es decir, no importa que unos se dediquen a la agricultura y otros a la industria y otros a la construcción de muebles. Todos son trabajadores y todos son proletarios. Es una clase social universal. Bueno, el manifiesto comunista se materializa en una primera revolución social en el año 1917, que es la Revolución Rusa, encabezada por Lenin, por Vladimir Lenin, educado en Alemania, que va a consolidar la Revolución Rusa y va a acabar con el proletariado, destruye a la burguesía y a la monarquía de los zares. Al triunfo de la Revolución Rusa, en el año 1917, se forma la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, que se aprecia en el mapa, que comienza, aquí como está el cursor, en Europa y termina en el extremo del continente asiático. Para 1917, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, que si no mal recuerdo eran 12 repúblicas, entre ellas Rusia, que era la principal, se convierte en el país más extenso del planeta. Y comienza lo que mucho tiempo se llamó la Guerra Fría, la amenaza roja. Porque cuando la Revolución Rusa triunfa en 1917, había muchos simpatizantes del movimiento comunista en todos los países de Europa. En unos más y en otros menos. Era muy fuerte en Francia, en España, en Alemania. ¿Y eso por qué tiene que ver? Esa lucha del proletariado a través del comunismo se va multiplicando ya geográficamente para el siglo XX. Y a manera de tener una idea de cuál fue la situación mundial que esto se generó, veamos rápidamente cómo era Europa en la época de 1914, antes de que empezara la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue de 1914 a 1918. Y en medio de esa Primera Guerra Mundial se dio la Revolución Rusa. Quiere decir que el imperio ruso, que estaba cayendo, muchos imperios desaparecieron al acabar la Primera Guerra Mundial, pero el zar de Rusia estaba participando en la Primera Guerra Mundial y aparte tenía una revolución civil adentro, que era la Revolución Rusa. Decían aquí voy a hacer un comercial, decían los amantes clásicos del pensamiento priista mexicano, decían que lo interesante de la Revolución Mexicana había sido que era la primera revolución del siglo XX y que ya existía el manifiesto comunista y que la Revolución Mexicana no había sido comunista. Que la gente de derecha, los conservadores, dejaran de criticar a la Revolución Mexicana porque la Revolución Mexicana había sido hecha por burgueses y no proletaria, no por proletarios. Gracias a esos burgueses que habían intervenido en México no se había hecho comunista. Esa era la perspectiva de los puristas clásicos. Europa antes de la Primera Guerra Mundial está como se ve ahí en el mapa, el Imperio Ruso en color amarillo, el Imperio Alemán en verde, el Imperio Austrohúngaro en rojo, Francia, España, Italia, Inglaterra. Y en el extremo sur, a la parte inferior derecha de su pantalla, está el Imperio Otomano, que desaparece al acabar esa Primera Guerra Mundial. El Imperio Ruso estaba ahí, era un imperio que era agrícola, no era industrial. Industriales eran Francia, Alemania e Inglaterra. E Italia. $20 años después, antes de la Segunda Guerra Mundial, el mapa era distinto. Ya había triunfado la Revolución Rusa y ya no estaba
el Imperio Ruso, sino la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, que les aparece aquí donde está el cursor, en color dorado. Alemania, por haber perdido la Primera Guerra Mundial, pierde parte de su territorio, aparece Polonia, le queda aquí una franja, que luego los polacos no le ceden, y por eso comienza, esa es una de las causas de la Segunda Guerra Mundial, aquí, el estrecho de Danzig, fue una de las causas del inicio de la Segunda Guerra Mundial. El Imperio Austrohúngaro desaparece, se divide en Checoslovaquia, Austria y Hungría, y desaparece, para fortuna de nosotros los cristianos, el Imperio Turco-Otomano, que había tenido azotada la cristiandad, algo así como 500 años o más. Y al desaparecer el Imperio Turco-Otomano queda Turquía. Pero ya está aquí la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas que vimos, y comienza una influencia cultural del comunismo a través de partidos políticos y de catedráticos en toda Europa. Pero viene la Segunda Guerra Mundial, que tiene muchas causas, y una de ellas era el comunismo. ¿Cómo queda Europa después de la desastrosa Segunda Guerra Mundial, donde según estimaciones pierden la vida entre 50 y 60 millones de personas en todo el mundo? Así queda. Alemania queda reducida. Francia e Inglaterra, que son países de los países vencedores, ahí donde está el cursor, quedan del mismo tamaño, pero pierden todas sus colonias o casi todas. Y la amenaza roja crece y se apodera el comunismo de la mitad de Europa, porque Estados Unidos de Norteamérica decidió no jugar la guerra con Alemania, sino en contra de ella, y esto permitió que el comunismo avanzara al final de la guerra en la mitad de Europa. Y para 1949 China se vuelve comunista y empiezan brotes de socialismo muy fuertes en los países marcados a naranja. Va avanzando a pasos agigantados el comunismo en el mundo. Así que además de cerca Europa, con la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Yugoslavia, Rumania, Bulgaria, Armenia, Alemania Oriental, dividen Alemania en dos, y es así como nace el Pacto de Varsovia, que va a luchar política y económicamente, no militarmente, gracias a Dios, con la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, que son los países en gris. Es decir, comienza la Guerra Fría en 1950, capitalistas contra comunistas. La Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas se caracterizó por la fuerza militar que desarrollaron y sus majestuosos desfiles donde se exhibían sus armas como estos misiles nucleares y la imagen de Lenin. En otras imágenes podrán ver a Marx y a Engels también. Y bueno, resulta que como el comunismo caminaba por todo el mundo, pues ¿qué pasó con México? Pues que el comunismo, pues en cierta manera también llega a México. Parece ser que un PRI hegemónico que va de 1929 a 1994, que dura la hegemonía del PRI, estamos hablando de 65 años, no deja entrar tan fácilmente al comunismo en México. Si alguien se pregunta hoy, a la luz del año 2021, ¿por qué duró tanto tiempo el PRI en el poder en México? Ahí está una de las respuestas. No estoy justificando, pero esto es histórico. Una de las razones por las que el PRI se mantiene en el poder es para que esto no entre en México. Pero ¿cómo entró? Entró con algunas ideas, sí. La historia dice que el movimiento comunista, hay una serie de reuniones en el año 1919, en plena Revolución Mexicana, que ahí se formó algunos grupos, pero que no lograron consolidar el partido político, y que aparece por fin el registro del Partido Comunista en 1922. Pero hasta 1929 deja de tener registro. Y luego vuelve a desaparecer y vuelve a aparecer en el 35. Y en 1951 desaparece por el decreto del licenciado Miguel Alemán Valdés, el genio de la industrialización mexicana del siglo del siglo XX. Sí, como vemos que la primera fase industrial de México se concibe con Porfirio Díaz. La segunda fase industrial del México moderno se concibe con Miguel Alemán. Y Miguel Alemán lo que hace de un plumazo para asegurar que México iba a ser industrial y capitalista,
es desaparecer el Partido Comunista por la vía del decreto. Y si pueden ver, no tuvo registro el Partido Comunista en México de 1952 a 1977. Ya en 1978, el presidente López Portillo, para calmar un poco a la izquierda, hace a través del otro veracruzano, don Jesús Reyes Heroles, el ideólogo más grande que ha tenido el PRI en toda su historia, hace don Jesús Reyes Heroles la ley Lope, ley de organizaciones políticas electorales, donde aparecen los diputados plurinominales, tan famosos hoy, para que aquellos pequeños partidos que no podían ganar las elecciones participaran con unos nuevos diputados, y vuelve a aparecer el Partido Comunista con el ley Lope, pero bueno, dura solamente 3 años. Vamos a ver más adelante en módulos posteriores el marxismo cultural, que es lo que estamos viviendo en nuestros días, con el tema de familia, de aborto, de perspectiva de género, de reducción del derecho de los padres de los hijos a educar a sus hijos, de cómo el Estado pretende poder hacer la moral, cómo se pretende despreciar al patriarcado a través de un feminismo radical y una serie de cosas que veremos oportunamente en módulos más adelante, pero este es el antecedente económico del comunismo que estuvo vigente por lo menos de 1917, a 1989, en que cae el muro de Berlín. A partir de 1990, los capitalistas entran en un periodo de confort y de relax, dicen, ya se murió el comunismo en el mundo, solamente queda Cuba y China, pero cada vez se hacen más capitalistas las dos. Pero no pensaron que los neomarxistas, los neocomunistas van a regresar con otras expresiones culturales. A manera de despedida de este seminario, y con la anuencia de todos ustedes, me permito comentarles rápidamente cuáles son las cosas que el profeta social llamado Karl Marx no supo atinar en cuanto a sus predicciones futuras en relación al tema del capitalismo y del comunismo. Son cosas muy sencillas, muy concretas las que puse aquí en la pantalla, que seguramente algunos de ustedes ya las tienen también percibidas. Pues bien, en el comunismo y en los países comunistas se dio una situación. Los procesos de producción se hicieron insuficientes. ¿Por qué? Porque todos los medios de producción eran del Estado, entonces no había un empresario ni un gerente responsable de las empresas, ni estimulaban a gente que innovara en sistemas de producción, como si pasa en un régimen capitalista, y entonces los procesos de producción se volvieron insuficientes. Pero en los países comunistas, principalmente la Unión Soviética, China, Hungría, Albania, Rumania, Cuba, aparecieron la nomenclatura. ¿Quién es la nomenclatura? Pues es la clase política que tenía el poder, como sucede hoy en Venezuela, que vivían como ricos y como millonarios. Todos los de abajo pobres, pero ellos, los del poder, viven como millonarios. Esto genera un descontento popular por falta de libertades, porque la gente no es tonta. La gente es noble y es agachada, pero no es tonta. Y la gente sabía que para triunfar en un país comunista, para vivir bien, había que pertenecer a la clase política. Como si estuviéramos en la época feudal, pues no era contra eso, contra lo que venían luchando. Quiere decir que el ser humano tiene muchas capacidades de generar sorpresas. Otra cosa que no previeron los comunistas clásicos es que la falta de incentivos en el proletariado generó una gran frustración y una gran desesperación por salir de sus países. Durante la Guerra Fría, a lo mejor los que son jóvenes no lo saben, durante la Guerra Fría era común ver que a la primera oportunidad que tuviera un deportista, un científico o un artista consagrado del mundo comunista, huía hacia el mundo capitalista. En Occidente, donde estaba
desarrollada la economía de libre mercado y donde el régimen seguía siendo el capitalismo con sus diversas variedades, porque el capitalismo también tiene variedades, no es tan mercantilista como era hace 400 años, tiene otras connotaciones de carácter financiero, de carácter democrático, de distribución de la riqueza, etc. ¿Qué fue lo que no vieron esos comunistas que siguen insistiendo con sus planteamientos? No vieron que en el capitalismo el nivel de vida de los trabajadores se elevó. No, el proletariado no se murió de hambre como ellos iban a asegurar, que decían que si no se rebelaban contra los burgueses se iban a morir de hambre porque estaban cada vez peor. Sí, en el siglo XVIII estaba muy mal. Pero vinieron leyes que reformaron, gracias a Dios y gracias a la sensatez del hombre, las condiciones laborales de los trabajadores. Hubo revueltas, hubo guerras, pero apareció un derecho laboral y empezó a darle condiciones dignas al trabajador y a su familia. Por ejemplo, 8 horas de trabajo, condiciones higiénicas para vivir, días de descanso, vacaciones, derechos de salud y otras prestaciones que se han venido desarrollando desde el Estado y desde las empresas. Es decir, como un día dijo el pensador político argentino Agustín Laje, el trabajador del siglo XXI no está preocupado como el del siglo XVIII por qué va a comer mañana. El trabajador del siglo XXI está preocupado por saber si el año que viene puede cambiar de coche o puede construir o ampliar una recámara en su casa. Los procesos de producción son más eficientes. Yo aquí voy a hacer un comentario de carácter personal y doy testimonio de algo que yo vi en las noticias en la década de los 80, en plena Guerra Fría, habrá sido el año 84, 85, no tengo un soporte documental, pero yo me acuerdo que vi esa historia varias veces en invierno en los noticieros de la televisión mexicana, y siempre en la URSS, en la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, el país comunista más grande del mundo, se presentaba un problema, normalmente en invierno, y era que no había suficientes alimentos para darle de comer a la gente y había hambruna. Era un país tan grande, era como un gran monstruo, que no tenían las suficientes fuerzas para caminar, que sí, a lo mejor la gente que estaba en Rusia no tenía tantos padecimientos, pero en las otras repúblicas sí. Y los países capitalistas se reunían, principalmente la organización de los 7 grandes, que eran Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Inglaterra, Japón e Italia, se unían y juntaban sus esfuerzos y mandaban cereales, alimentos, medicinas en barcos enormes desde América del Norte, o desde América, porque luego le compraban los granos a la Argentina, hasta la Unión Soviética. Y eran donativos. Y esto hacía que la tensión bélica que hubiera en la Guerra Fría se despresurizara por esas ayudas de carácter humanitario. Yo vi esas noticias varias veces. Seguramente alguien también más las vio. Bueno, los niveles de vida superiores en el mundo occidental capitalista eran más que notables, ¿sí? Los países como capitalistas como Canadá, Alemania, Japón, no, prácticamente son países donde los pobres no existen, y si hay pobres y desempleados, el Estado les da lo suficiente para que subsistan dignamente. Eso es impensable en un país comunista. Y también algo muy importante, que en el mundo capitalista los espacios democráticos eran verdaderos, es decir, el capitalismo permitía que las sociedades occidentales, si bien es cierto, no todas estaban desarrolladas plenamente, como es el caso de México, y aunque no era una sociedad perfecta, los espacios democráticos siempre existieron, siempre se permitió el derecho a la libre expresión de las ideas, el derecho a las libres creencias, el derecho a la libertad religiosa, el derecho a desarrollar todo tipo de arte, el derecho a escribir toda clase de libros, el derecho a hacer la clase de cine que tú quisieras, el derecho a hacer la música que tú quisieras, y eso no se generaba en el bloque comunista. Es decir, concluyo, a los comunistas se les olvidó que el hombre humano, el ser humano, el hombre, también tiene alma,
también tiene espíritu y no solamente se vive de la materia. Hasta aquí acaba la exposición del tercer módulo y estamos en manos de Cecilia. Gracias. Muchas gracias, licenciado, nuevamente por la ponencia y por la exposición de este gran tema. Por tiempos vamos a contestar preguntas breves. Ya si existen algunas otras preguntas en el chat de los seminarios, es donde se pueden ahí mandar. Y si el licenciado Alberto puede llegar a contestarlas, las contestará. Entonces, le voy a hacer 3 preguntas, licenciado. Dice la primera, está un poquito larga. Dice, ¿cuál será el nuevo concepto de proletariado del socialismo? Si los trabajos de producción y mano de obra reducirán enormemente en el mundo y los espacios para generar riqueza en la globalización van a ser más cercanos a todo mundo. ¿Me la puedes repetir, por favor? Sí, dice, ¿cuál será el nuevo concepto de proletariado del socialismo? Si los trabajos de producción y mano de obra reducirán enormemente en el mundo y los espacios para generar riqueza en la globalización van a ser más cercanos a todo mundo. Ok, bueno, parece ser que esa pregunta tiene que ver, yo creo que con la robótica, porque está hablando de que se van a reducir los espacios de la mano de obra. Los conceptos los da la persona o los da la doctrina. Para definir un concepto de proletariado, yo en lo personal no creo en el concepto del proletariado hoy en día. O sea, para mí hay clase trabajadora. No hay proletariado. Proletariado venía originalmente de la prolis, si no recuerdo. La proli, así se llamaba, a las clases, viene del latín prolis, que significa aquellas clases que había en el Imperio Romano, que las personas, las familias, no tenían bienes que pudieran aportar a la subsistencia del imperio y que lo único que pueden hacer era dar hijos. Entonces, como el Imperio Romano siempre estaba en guerra porque tenía 1 millón de frentes de guerra abiertos, porque tenía 1000 fronteras, pues lo que siempre necesitaban los romanos eran ejércitos. Entonces, era precisamente a través de estas familias que producían hijas para alimentar los ejércitos. De ahí puede ser que venga la figura del proletariado. Yo no creo en la figura del proletariado porque yo no creo que haya una opresión. Las leyes contemporáneas, los derechos humanos, las constituciones modernas, no se permite que se pisotee la dignidad humana de ninguna persona, y entre esas personas están los trabajadores. Y entonces yo creo que depende del ingenio de los hombres y de los empresarios y de los estudiantes y de los universitarios y de los científicos y de los jóvenes que se innoven medios de producción adecuados para que siempre haya empleo para todos. Aparte de que habrá que estudiar en el módulo siguientes qué consiste la responsabilidad social de las empresas, que viene de la doctrina social cristiana, para poder entender que la justicia social implica que todos rescatemos a los demás, que en la sociedad no seamos nada más ciudadanos, que en la sociedad seamos también, entendido como un valor cultural cristiano, ver en el otro ciudadano al prójimo, tal y como lo definió Cristo, ¿sí? Y ver al prójimo es verlo con ojos de amor, con ojos de caridad, ¿sí? Y aprender algo que yo confieso no he terminado de aprender, pero que intento hacerlo, es ver en el rostro de mi prójimo el rostro de Dios. Y entonces eso es algo que se tiene que ir fomentando para que todos lo generemos en conciencia y decirle a nuestros gobernantes, oye, cuida los impuestos, porque los impuestos son para generar medios de producción que vayan a rescatar al que en este momento está descobijado, al que en este momento está sin empleo, al que en este momento está sin oportunidades, y dejemos trabajar a los empresarios para que ellos con su creatividad y pagando sus impuestos ayuden a abrir más fuentes de empleo para que alcancen la distribución de la riqueza para todos. Concluyo, no tengo concepto del proletariado en el siglo XXI. Habría que preguntárselo a algún partido comunista que seguramente va a dar un concepto muy parecido al de hace 200 años. Muchas gracias, licenciado. Otra pregunta.
Dice, ¿qué papel jugó en México el pensamiento de Manavendras? ¿El pensamiento de quién, perdón? Pues puso el pensamiento de Manavendras. No sé si fue Arturo Guerra el que preguntó eso, no sé si puedan mandar completa la pregunta, si Sí, no, no, pues sí, vamos la a una. completa porque no sé a qué se refiere. Ok, la siguiente. ¿Cuáles son las 4 transformaciones de las que habla López? Ahí tiene, Perdón, digo, a ver, todavía no llegamos a esa etapa, ¿eh? A ver, pero vamos a adelantarnos un poquito. Ahorita hablamos del socialismo utópico del siglo XVIII y hablamos del pensamiento comunista que se construye a finales del siglo XIX, subsiste en el XX, pero muere prácticamente en 1990. Quedan Cuba y China, pero se vuelven sus gobiernos, no la gente se vuelven capitalistas. Pero a final de cuentas, bueno, lo que hoy impera en América Latina, lo vamos a ver como en el módulo 10-11, es un nuevo socialismo al cual se le llama socialismo del siglo XXI, que obviamente tiene elementos marxistas, pero es un replanteamiento del comunismo. No puedo contestar la pregunta de la 4T del licenciado López Obrador, porque sinceramente yo no me he puesto a estudiarla. O sea, no sé de qué habla. Yo entiendo que en el proceso histórico de México ha habido 3 grandes transformaciones. Es decir, México como pueblo mestizo nace en la colonia, en el virreinato español, en el siglo XVI. Y nos mantenemos como un virreinato español 300 años y ahí se forma el mestizaje y la cultura mexicana. Es decir, había mexicanos hasta 1810, pero bajo un virreinato. Éramos parte de una potencia. Cuando vienen las necesidades de independizarse de las coronas europeas, especialmente la que en ese momento estaba en España, hay que decirlo, la independencia de México se hace porque la corona española en ese momento estaba ocupada por un francés. No había un español. Entonces, bueno, se hace la guerra de independencia y a final de cuentas en América Latina había un sentimiento, creo yo, burgués. Es una lucha de clases que se querían independizar de los europeos porque los medios de producción de América Latina estaban en manos de criollos y de mestizos, pero las autoridades políticas siempre venían de España y entonces eso no le gustaba a los criollos. Entonces aprovecharon el momento en toda América Latina para hacer la gran independencia. La independencia de México es la primera transformación que sufre la sociedad mexicana. Después viene la guerra de reforma, que es más o menos aproximadamente como de 1850 a 1860, y hay una reforma de Estado y México se convierte en una nueva república y esa es la segunda transformación. La tercera transformación se da hasta la Revolución Mexicana, que comienza en 1910 y termina aproximadamente en 1920-21. Esa sería la tercera transformación. El partido en el poder en este momento habla de una cuarta transformación. Yo a ciencia cierta no sé, todavía no la entiendo. gracias, licenciado. Y todas las preguntas se las voy a mandar al licenciado por si tiene tiempo luego para contestarlas. Pero, bueno, Arturo ya contestó que dice, Manavendra fue un hindú que influyó en los pensadores mexicanos que estaban atraídos por el socialismo, llamado Manavendra. Pero si no... No lo conozco, no lo conozco. Yo poco estudio a los orientales por higiene mental. Ok, licenciado. Pues ya le hago la última pregunta. Dice, ¿el nacionalsocialismo superó la corriente comunista ante los trabajadores y la familia? Esa pregunta es muy buena. ¿Quién la hizo? Dice, espectador anónimo. No sé si alguien Ah, quiera... ¿es un espectador anónimo? Sí. Bueno, esa pregunta trae jiribilla. El nacionalsocialismo es muy buena pregunta. Nace en Alemania antes de la Guerra Mundial.
Es el que alimentó al partido nazi, por eso es difícil contestar. Y obviamente también se da en Italia, pero también se da en Holanda y en Francia y en Finlandia. ¿Eh? No crean que nada más fue en Alemania. Y es una tesis que ni era el capitalismo, ni era el comunismo, pero sí era contraria y de frente contraria al comunismo. Y rescatan al proletariado y lo vuelven a hacer dos. Verbo y gracia. Ejemplos. En el nacionalsocialismo alemán de la década de los 30 aparece el régimen de propiedad en condominio. ¿Han visto esos edificios de departamentos en condominios que hay en Nueva York, Miami, la Ciudad de México y en todos los Infonavits? El concepto es alemán. Es del nacionalsocialismo porque era la manera de darle departamentos dignos a toda la clase trabajadora. El carro Volkswagen viene de lo mismo, era para darle, Volkswagen significa en alemán el auto del pueblo. Era para que hasta el obrero tuviera un auto. Y así hacen las autopistas. El sistema carretero que ven en Estados Unidos, quienes han tenido la oportunidad de ir alguna vez a Estados Unidos, ese sistema carretero de autopistas precioso que hay en Estados Unidos, ese sistema carretero alemán, que lo llevaron allá los empresarios norteamericanos, porque los nacionalsocialistas estaban muy cerca de Henry Ford, que era el líder de los empresarios norteamericanos. Y bueno, sí es cierto, Alemania sale de su hiperinflación que tenía acentuada de 1929, que es la crisis del capitalismo, que también lo vamos a ver en un módulo adelante con las ideas de Keynes. Bueno, el mundo capitalista cae en una crisis en el 29 y el nacionalsocialismo es una manera de no irse al comunismo y decir, miren, podemos salir adelante. Y la nación alemana lo desarrolla muy, pero muy bien, claro, con el apoyo de empresarios y científicos. Del 1930 al 40, Alemania deja de ser una nación pobre, esto independientemente de la guerra, y se vuelve un ejemplo de modelo científico y de crecimiento para el mundo. Y obviamente el trabajador alemán vive superior a lo digno. Entonces, para nuestro escuchante anónimo, pues ahí está la respuesta de lo poco que entiendo. Muchísimas gracias, licenciado. Nuevamente le agradezco por el tiempo, por la presentación, por el conocimiento y pues nada más agradecerles a todos ustedes también por seguir en este seminario que es bastante interesante y pues vienen temas también muy importantes y que pues todo viene de la mano, como dijo el licenciado, o sea, todo va relacionado, entonces es muy importante que pues todos tomemos pues cada módulo lo veamos, lo analicemos y pues tomemos acción ante ello. Y pues nada, agradecerle nuevamente, licenciado, pues ya terminamos la sesión del día el día de hoy. El próximo martes es un nuevo tema. Los vemos la próxima semana y pues sigan al pendiente de las redes sociales también para que puedan ver los módulos, compartirlo y pues invitar a más gente. Entonces, muchísimas gracias a todos por esta noche, por este módulo. Muchas gracias, licenciado. Gracias a ti, Cecilia. Y vamos a estar pendientes del módulo 4, que es Introducción al Magisterio Sociopolítico en la Iglesia, a cargo de mi amigo Guillermo Torres. Y Justicia Social. Correcto. La próxima semana tendremos al expositor Guillermo Torres Quirós para que nos acompañen y pues también sigamos en este recorrido político y económico en México. Pues muchas gracias y bonita noche. Hasta luego.